a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Paris Reagan, Jonathan Steele, Sean Murphy. Y ustedes estamos muy felices y contentos de tenerlos con nosotros. Me he dado cuenta aquí que nuestro ilustre equipo de televisión pusieron en el título lo que debo decir para no equivocarme otra vez. No, bueno, solamente he tenido el mensaje de la cruz por ya 30 años. Se requiere un poco de tiempo para algunos de nosotros acostumbrarnos. Pero bueno, sí, ellos hicieron todo lo posible, menos dispararme después de que terminó, así que necesito que oren por mí para que no me disparen acá. y, y bueno, yo me quedé en blanco. Volteé a ver la cámara y me quedé en blanco. El día de ayer. Fue la culpa de Paris, de hecho. Lo creo. Pero Paris no estaba aquí. Ese es el único problema. Realmente no se lo puedo culpar a él. Entonces, de cualquier forma, estamos felices de tenerlos con nosotros en el Mensaje de la Cruz el día de hoy. Y el lunes será el maratón. Quiero que estén orando al respecto. Es muy, muy importante. Y el día de hoy es el día de los veteranos. Un tremendo precio, damas y caballeros, se ha pagado desde hace 100 años o más por las libertades que tenemos el día de hoy. Un tremendo precio. Y acabo de terminar de leer un libro sobre la llegada a Francia, Normandía, en la Segunda Guerra Mundial. Y el precio que pagamos por nuestras libertades. Desafortunadamente, muchos de los jóvenes no lo conocen ni lo entienden. Pero ese precio fue grande. Fue grande. Y yo honro a estos hombres y mujeres que dieron tantísimo por lo que tenemos el día de hoy. Alabado Dios. Muy bien. ¿Tenemos alguna campaña próximamente, Dave? No, señor. No, hasta el principio del año. Voy a incluir esto. Necesitamos orar por la militar. Están enfrentándose problemas muy serios. Muchos cambios que probablemente son peligrosos o graves. Y muchas personas que han servido por muchos años fueron presionados para salirse o retirarse o Sí, jubilarse. así es. Nuevamente tenemos que orar por la militar. Amén, así es. Aprecio mucho que diga eso. Tiene toda la razón. Y tenemos que incluirlos en nuestra lista de oración todos los días. Josh. Nada que anunciar. Quiero repetir rápido lo que el hermano Smith dijo, orando por la militar. La dirección de la militar está dirigido bajo el comandante y jefe de Estado, el presidente de Estados Unidos. Y hemos hablado con personas que han notado las cosas terribles, honestamente, que ha venido en contra de la militar, de los problemas de los homosexuales y todo eso. Y hay buenas personas que han escogido dejar o jubilarse del ejército por el conflicto de interés fue demasiado, y ese no es el conflicto que queremos que la gente esté preocupado, sino que se enfoquen en proteger y conservar nuestros derechos. ¿Sí? Porque es día de los veteranos. El señor Tom es un veterano. Nos gusta escuchar las historias de él. Señor Tom, gracias por sus servicios. Sí, amén. El precio que se ha pagado y que se está pagando, tienes toda la razón. Presión grandísima está sobre la militar para conducirla en una dirección que la puede Así destruir. es, sí. La puede destruir. Y la Fuerza Militar de los Estados Unidos cubre la totalidad del mundo. Y
si nuestra fuerza militar es fuerte, entonces podremos mantener situaciones en control. Recuerdo que estaba viajando en el aeropuerto de Dallas, Texas, me parece, y un señor me detuvo. Él iba de camino hacia el oriente de Europa. Habíamos sido llamados a ir allá por una pelea, batalla, y cuando quieren una solución le llaman a Estados Unidos. Ahí, bueno, estoy feliz porque los hermanos de aquí mencionaron acerca de orar por la fuerza militar. Es muy, muy importante, muy importante. Paris, No tengo ninguna campaña, pero quiero recordarle a la gente que el 25 al 28 de enero del próximo año vamos a tener nuestro día de campus de JSBC. Registraciones para aquellos que van a quedarse en la noche son $100. Y los que van a venir con un grupo de jóvenes o su familia y va a quedarse en un hotel, su registración va a ser $50. Esas son las comidas, una camiseta y ese fin de semana puede estar en las clases, puede estar en la capilla y experimentar lo que puede ser un estudiante aquí en el Instituto Bíblico. Es viernes de esa semana va a ser un avivamiento de Crossfire. Queremos invitar a todos los jóvenes que están cerca de aquí que traigan sus grupos de jóvenes y estar con nosotros. Esos avivamientos han sido poderosos. Hemos visto la gente, jóvenes salvos, bautizados en el Espíritu Santo. Y Dios está haciendo grandes cosas en estos avivamientos. Si puede estar con nosotros el 25 al 28 de enero, nos gustaría tenerlos en ese avivamiento de Crossfire, ese viernes en la noche y el sábado en la noche. También va a haber una noche de adoración con el grupo de alabanza del Instituto Bíblico y puede quedarse para la iglesia también el domingo en la mañana. Quiero que tome ventaja de esta oportunidad de las edades de 16 a 18 años de edad y los animamos para que esté con nosotros. Jonathan, Nada en este tiempo. Sean. Nada en este tiempo. Muy bien, bueno, el domingo en la mañana estaré predicando sobre el tema José está vivo. Y es el gobernador de toda la nación de Egipto. Así que vengan y acompáñenos en el Centro Familiar de Adoración. Si no pueden estar en persona, acompáñenos por televisión. Dave, comenzaremos donde nos quedamos el día de ayer, el versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, por favor. Edificado sobre el fundamento La cruz. de los apóstoles y profetas. Los apóstoles sirven como liderazgo bajo el nuevo pacto. Y los profetas, habiendo servido en aquella capacidad bajo el antiguo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Demuestra la parte del fundamento que mantiene todo unido. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, en virtud de lo que Él hizo en la cruz. Adelante, por favor, con el resto. Muy importante. La palabra que se encuentra ahí es fundamento. Mateo capítulo 7, la historia de Jesús contó de edificar su vida sobre la roca o la arena. Las tormentas van a venir en la vida de cada persona. Y la única manera que un edificio va a permanecer y realmente es la imagen de una vida es que si es edificado sobre una roca sólida. Y gracias a Dios que Él nos ha dado una roca sólida que podemos edificar nuestra vida, que pueda soportar el ataque del enemigo y cualquier ataque. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, Sí. las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestros amigos católicos dicen que esa roca es Simón Pedro. Supongo, es cierto, ¿verdad? Sí. Ellos dicen que es Simón Pedro. No, no es Simón Pedro, es el Señor Jesucristo. Sí. Que Él es esa piedra, esa roca de la que acabamos de mencionar. La Escritura lo afirma completamente de Génesis hasta Apocalipsis. La roca es Cristo, es la roca que los sacó de Egipto y es el que nos mantiene a nosotros en victoria.
victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, por virtud de la cruz, lo cual Jesucristo hizo. Terminemos de leer toda esa sección. Versículo. Jesucristo mismo. Jesucristo siendo el principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Demuestra la parte del fundamento que mantiene todo unido. Jesucristo es la principal piedra del ángulo en virtud de lo que Él hizo en la cruz. En quien, Cristo, bien ajustado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados, los judíos y los gentiles. para morada de Dios en el Espíritu. Todo fue hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Podemos ver esto y la cruz o la iglesia, perdón, no va a caer. Tal vez tenga días difíciles y creo que ahora mismo tiene una situación doble, por decirlo así. Tiene tiempos difíciles y también tiene la oportunidad del mensaje de la cruz, que es lo mejor que le haya sucedido a la iglesia en los últimos 100 años, tal vez desde siempre, por causa del poder de la cruz y por eso es que Jesucristo es la piedra angular principal de la cruz. Él es quien pagó el precio por nuestro pecado, libertó al pecador, al cautivo, para tener vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y es en Cristo que todo esto es hecho. Así es. Y cuando decimos Cristo, estamos hablando de lo que Él hizo en la cruz. Amén. No solo se trata de un nombre, sino de lo que Él hizo en la cruz. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él pagó, Él expió todo pecado, y esa es una gran declaración que es fenomenal. Él expió todo pecado, pasado, presente y futuro, para los que quieran creer en Él y confiar en Él. Y no hay nada mejor que eso. Este fundamento que Dave Smith mencionó apenas hace un momento. Es algo que es la cruz de Cristo. Correcto. Eso es lo que Él hizo allí, lo que lo hace posible. Y nosotros somos parte, y bueno, todo creyente es parte de la gran obra de Dios, de este fundamento que es Jesucristo y Él crucificado. La principal piedra del ángulo realmente no se ha movido. Realmente la iglesia ha decidido alejarse de eso. Esa piedra que es Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación, la piedra principal del ángulo, nunca se ha movido. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Correcto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Señor es el que edifica. Sí, Él no dijo yo voy a hacer lo mejor que pueda. No. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Siento eso, alabado Gloria a Dios. Dios. Y Él no prevalecerá contra ella, no podrá prevalecer contra ella. La iglesia tal vez tenga días oscuros, pero saldrá de allí, porque Jesucristo es el fundamento. Y saben, la fuerza de la casa es tan fuerte como es el fundamento, así Sí. como dijo el hermano Smith. Y la razón por la cual la Bueno, iglesia, este hombre es un arquitecto, arquitectura, ¿verdad? sí estudié. ¿Tiene razón ese hombre o no? Sí, y algo muy importante también, usted no puede sobreedificar su fundamento. Repítalo, por favor. Usted no puede sobreedificar su ¿A qué fundamento. se refiere con eso? Si usted tiene un fundamento de 600, de un tamaño, no puede hacerlo más grande. No funcionará. Todo sobre ese fundamento va a destruirse. No puede edificar algo más grande que el fundamento. Entonces, cuando tratamos de edificar algo que no es bíblico, entonces estamos edificando fuera del fundamento y se va a Sí, colapsar. Y por eso Pedro, diciendo que él es la roca, solo hay una piedra del angular. así es. Así que no puede tener varias piedras que son el ángulo, que son el ancla del edificio. Entonces, esa piedra del ángulo de la cultura antigua no solamente era que era el peso de la estructura estaba sobre él, sino que
ponía los Y es una parámetros. piedra, no es papel, ¿verdad? Sí, ponía el parámetro. Me gusta un comentario que dijo que la idea de la piedra del ángulo no es para llevar el peso, sino que son regulaciones y el patrón. Entonces, poniendo los parámetros para edificar encima de él. Entonces, un hombre estaba hablando del rey de Sport. El rey de Sport dijo que nuestras paredes son más fuertes que cualquier otras paredes del mundo. Y otro monarca vino y dijo, no hay paredes aquí, no hay paredes físicas. Y el monarca señaló al ejército y dijo, ese es el esa es la pared, porque cada hombre es una piedra que está puesto sobre la piedra angular. Tu título es en la arquitectura, ¿verdad? Sí, ¿Alguna vez usted se enfrentó a un edificio, con un edificio que tuviera un sí, fundamento malo? sí, el edificio empezó a rajarse bien rápido y es algo bien caro arreglarlo. ¿Qué tipo de edificio era? Esa fue una casa. Sí, bueno. Entonces, tuvo que comenzar desde el principio, desde cero. Sí, ese afortunadamente fueron abajo y levantaron la casa del fundamento y pusieron otro fundamento y repararon el fundamento. Entonces, es el fundamento el que dice qué es lo que debe ser. Si su fundamento está fallido, nada va a sostener. Eso es diferente porque la fundación o el fundamento está abajo, en Ujú. el fondo. Entonces, cuando estábamos edificando la adición en nuestras oficinas en el otro, bueno, hace 30, 40 años en otra parte de la ciudad, el arquitecto trazó los planos y estábamos haciéndole una adición al edificio ya presente. Y él me llamó en algún momento esa mañana y me dijo, tenemos un problema. Yo le dije, bueno, ¿a qué se refiere? Él era el ingeniero de la ciudad y dijo, "No, usted no puede poner esas barricadas o estos pilares de concreto porque los muros van a quebrarse, romperse. No se puede hacer. Entonces le dije yo que tenemos esos pilares que estaban en el suelo. Él dijo, no podemos mantenerlos ahí tampoco porque están diseñados con cierto estrés y si no tienen ese estrés van a gritarse y se van a quebrar. O por causa del estrés, bueno, de cualquier manera. Yo le dije, entonces, ¿qué podemos hacer? Y él dijo, no lo sé, no lo sé. Él es el ingeniero, ¿verdad? Se supone que debe saber. Yo fui a la parte de atrás del edificio y dije, Señor, tienes que ayudarnos y mostrarnos qué hacer. Porque yo no sé y los ingenieros dicen que tampoco saben, así que necesitamos algo que pueda satisfacer la situación. Y yo sentí que el Señor habló a mi corazón y yo fui hacia donde Él estaba y le dije, permítame hacerle una pregunta. Si tomamos dos pilares de 2 por 10, podemos ir 2 por 10 y ponerlos encima del muro, eso esparcirá el, El peso. el peso, eso esparcirá el peso y puedo entender cómo se puede poner eso allí sobre el muro, de acuerdo a cómo está, se va a quebrar porque están demasiado pesados, pero si los pone sobre esos 2 por 10, esparcirá la carga, el peso, y debería funcionar. Se me quedó viendo y finalmente me dijo, ¿sabe? Eso puede funcionar. Ajá. Así que fuimos por esas maderas, lo pusimos ahí arriba y yo fui a la parte de atrás del edificio, estaba dándole gracias a Dios porque nos salvó miles de dólares, miles de dólares. Y estaba yo llorando, gimiendo, de gozo, no de tristeza, sino de gozo. Y él se me acercó a donde estaba y no le estaba poniendo yo atención, ¿verdad? Pero puso sus brazos sobre mí y me dijo, predicador, no se preocupe, nos encargamos de aquí. Y yo pensé, sí, claro que sí. Sí, sí, pero usted no hizo nada. Ahora, ese fundamento era un muro. El principio es el mismo. Sí, Asumo, ¿verdad? ¿Tengo razón o no?
se desparciendo la carga y El Señor sabe cómo edificar el edificio. Sí. Ese es el punto. Él sabe cómo edificar y construir. sabe, una vez que el fundamento es puesto y es edificado el edificio, hablando bíblicamente, las doctrinas de la Biblia son edificados sobre el fundamento de Cristo y el crucificado. Ahí son edificados y como Sean dijo, no puede sobreedificar sobre ese fundamento, tiene que permanecer ahí. Una vez que es edificado, usted no puede decidir una semana después, ¿sabe qué? Yo quiero otro fundamento. No puede levantar el edificio y moverlo. Va a causar que se arruinen las paredes, las puertas no van a cerrar bien. Esos son problemas que resultan de eso. No puede levantar un edificio de su fundamento. Y como Sean dijo que si ese fundamento es fallido, va a rajarse. Pero si algún tiempo que usted decide que quiero mover mi fe sobre el fundamento de Cristo y el crucificado, su edificio también se va a destruir. Lo que usted acaba de decir, Cristo y el crucificado, Él es el fundamento de la iglesia y Él es el fundamento de nuestra experiencia con el Señor, es el fundamento de nuestro caminar con Dios. Cristo y el crucificado. Si miremos el contexto que es el pasaje que estamos tratando, tratando con ¿Cómo dice? el contexto de unidad. Unidad. La Pared pared intermedia. ha sido destruido entre judíos y gentiles, pero si empezamos a edificar sobre otro fundamento, usted crea división en el cuerpo de Cristo, usted crea contención en el cuerpo de Cristo. Si usted levanta paredes que Dios no edificó, y esa es una de las cosas que estamos viendo en el cuerpo de Cristo. Ahora miramos una iglesia separada y dividida que tiene casi nada de unidad. Y esto es una verdad absoluta en la iglesia de Corintio. Estaban divididos, separados, y lo que hace el apóstol Pablo para comenzar a unir ese cuerpo es dirigirlos directamente a Cristo y al crucificado. Bueno, Pablo escribió aquí que Jesucristo es la piedra angular principal, Así es. no Simón Pedro. No Pedro, no Apolos, no Pablo. Correcto, así es. Entonces, Jesucristo, Él es Jesucristo. la principal piedra angular. Y eso es, ¿Qué es lo que nuestros amigos católicos dicen a todo esto? ellos creen, realmente hay una localidad en Israel que dice que en una piedra que hay que le llaman de Pedro y que la usan como una mesa, pero creen que en ese punto que Jesús se dirigió a Pedro a darle las llaves a Pedro y cuando él descendió es que lo que los católicos piensan que Pedro era el primer Eso papa. no está en la Biblia, ¿verdad? No, esto es lo que lo reconcilian los católicos. Entonces, ahí en la primicia de Pedro es donde dijo, voy a edificar la iglesia sobre ti, y le dio las llaves del reino y un día cuando regrese le va a tomar las llaves de resto al Entonces Papa. hago esta pregunta. ¿Podrán ser salvos creyendo que Simón Pedro es la piedra angular en vez de Cristo? Yo no, eso es algo difícil. Hermano Swagger, yo diría que si eso está creyendo, entonces no. Hay muchos que dicen que tienen la etiqueta católica en ellos, pero realmente son salvos. No creen en las tradiciones, solo tienen ese título, pero realmente están creyendo en Cristo. Pero si usted está creyendo en las tradiciones y las tendencias de la Iglesia Católica, no hay salvación en la Iglesia Católica, solo hay salvación en Cristo. Bueno, ellos enseñan que la salvación está en la iglesia. Y si usted cree eso, usted está creyendo una mentira, desafortunadamente, y quiere decir que no es salvo. Y hay algunos que tienen ese título y tienen esa etiqueta y no son salvos. Unos cuantos. Pero el Señor lo va a sacar de ahí. Y yo lo he visto con una persona que estoy pensando. Ellos se llaman buenos católicos, pero empezaron a estudiar las escrituras. El Señor los mudó y los alejó de eso. Es bien claro, todas las filosofías de los hombres y el hombre trata de edificar todo tipo de edificios usando este ejemplo en cualquier otro fundamento aparte de Jesucristo. Pero el milagro de esto es importante. El milagro de esto es no solamente que tenemos una reconciliación y una unidad con Cristo,
por Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario específicamente, pero ahora tenemos unidad donde había una enemistad tremenda. Tenemos una iglesia que ha sido edificada y construida de todos tipos. Tenemos toda raza, toda Sí. nacionalidad, Sí los es, ricos, sí. los pobres, podemos nombrarlos. Los grandes y pequeños. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero todos estamos en Cristo. Y es porque todos hemos entrado en esta cosa a través de la fe. Y todos hemos sido lavados y limpiados. Todavía es la roca de eterna. Quiero esconderme en ti, que el agua y la sangre de tu costado que fluyó. Sé para mí esa doble cura, salvo de la ira, y hazme puro. Aleluya. Alabado Dios, roca eterna, por favor. Quiero esconderme en ti. Que esa agua y sangre de tu costado que fluyó sea para mí esa doble cura, salvo de la ira, y hazme puro. Alabado Aleluya. Dios, alabado, alabado, alabado Dios. Damas y caballeros, Jesucristo nada más puede hacerlos puros. Así es. Nada más puede. Roca eterna, sé para mí mientras me escondo yo en ti, que esa agua y esa sangre de tu santo costado que fluyó, sea para mí esa doble cura, salvo de la ira, y hazme puro. Alabado, alabado, alabado Dios. Esa alabanza fue escrita hace como 300 años, 400 años, pero no ha cambiado. Así es, sí. Todavía es la roca de Roca la eterna. eternidad. Así es. Permíteme esconderme en ti, permíteme esconderme en ti, que el agua y la sangre de tu costado que fluyó sea para mí esa doble cura, salvo de la ira, y hazme puro. Esa es la justificación y la santificación. Así es. Gloria a Dios. Entonces cada persona es creado para encajar el edificio de Cristo. Miramos aquí, el cuerpo de Cristo es comparado a un edificio. En Efesios capítulo 4 es comparado a un cuerpo. Y cada persona es creado para estar en un lugar específico, para cumplir una persona única. Y solo Dios nos ayuda para hacer lo que tenemos que hacer en ese edificio o en ese cuerpo. Somos hechos y compuestos juntos. Siento que hay alguien allá afuera que, si usted hablara conmigo cara a cara, usted diría, hermano Swagger, necesito ser salvo. Sí, sí. Necesito darle mi corazón a Cristo. Voy a hacer la oración de fe. Y lo he orado con solo Dios sabe cuánta gente alrededor a lo largo de los años. Y ahora es para usted. Y voy a pedirle a los hermanos que oren con usted. Este es el momento más grande de su vida. La puerta está abierta para que usted entre. El Señor está listo para escribir su nombre en el libro de la vida. Es su momento, es su tiempo. Repítalo con nosotros y créalo con todo su corazón, querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados, Me arrepiento de mis pecados, de la manera en que he vivido, de la manera que he vivido, de las cosas que he hecho. de las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi En corazón mi corazón yo creo yo creo que Dios resucitó a Jesús que Dios resucitó a de Jesús entre los muertos, de entre los muertos. y Él vive. y Él vive. Yo acepto a Yo Jesucristo acepto a Jesucristo
como el Salvador de mi alma. como el Salvador de mi alma. Y lo hago, Y lo hago, el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, que no puede mentir, que no puede mentir. soy Soy lavado, lavado, soy limpio, soy limpio, he sido perdonado, he sido perdonado. yo soy salvo. soy salvo. Aleluya. Aleluya. Alabado, alabado, alabado Dios. Sí, Salvo, me encanta proclamarlo. Salvo por la sangre del Cordero, por su misericordia infinita, su Hijo para siempre seré. Aleluya. Ahora permítanme decirles que ustedes le acaban de dar su corazón a Cristo. Les podrá ayudar si ustedes le llaman a alguien el día de hoy y les dicen lo que acaba de hacer. No tienen que hacerlo para ser salvo, pero eso los fortalecerá. Así que levanten el teléfono y llámele a su amigo, a su pariente. Díganles que han aceptado a Cristo como su Salvador. Algunos de ellos, para ser francos, se reirán, pero otros se regocijarán con ustedes. Realmente no importa qué pase, pero porque su nombre ha sido escrito ya. Si usted cree lo que acaba de decir en el libro de la vida, alabado Dios. Y nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Ya volvimos. Le doy gracias a Dios. Yo creo que el Señor salvó a gente sí. hace unos momentos. Amén. Y le damos a Él la alabanza y la gloria. Aleluya, sí. Y me encanta esa alabanza, roca de la eternidad. Para mí, la hendidura y déjame esconderme en ti. Deje que el agua y la sangre, desde su lado herido que fluyó, sea del pecado la doble cura, salvándome de la ira y hazme puro. Alabado Dios. Aleluya. Alabado, alabado Dios. Si usted no se rinde, mire, voy a dar otro llamado al altar, si no cambian ustedes. El otro versículo dice, nada labor de mis manos. Simplemente de la cruz yo me agarro. ¿Qué dice después? Dice, podría mi cielo no saber el respiro, poder fluir siempre en mis lágrimas. Esto es el pecado. El último versículo es, mientras este dibujo eterno aliento, cuando mis ojos se cierren en la muerte, cuando fijamente pescan, cuando me levante el mundo desconocido, roca de Esconderme eternidad en para ti. mí. Aleluya. Alabado Dios. La hermosura de lo que acaba de suceder para el individuo que hizo la oración con nosotros el día de hoy y aceptó a Cristo en su corazón es que ellos fueron bautizados en este cuerpo del que estamos hablando en Efesios capítulo 2. Se convirtieron en uno con Dios, se convirtieron en uno con el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que Pablo, de hecho, va a continuar a decir, que este gran misterio es un misterio de cómo los gentiles pudieran convertirse en coherederos con los judíos y experimentar todas las promesas y bendiciones de Dios que traerá a través de Cristo. Así que cualquier persona que acaba de hacer esa oración con nosotros fue bautizada en Cristo Jesús, sepultada con Él, Hablando espiritualmente. hablando, sepultada con Él por bautismo en muerte, y tal como Cristo resucitó de los muertos, también ellos, también esa persona, significa que todo lo que solían saber es hecho viejo, todo lo que aprenderán es nuevo, son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Correcto. Usted puede decir que fue alcohólico, ¿verdad? Sí, yo tomaba cada oportunidad que tenía. Eso es un alcohólico, sí. Algunas personas mezclan las palabras, pero es cerca. Sí, ahora permítanme hacerles esta pregunta. En el momento en el que fueron salvos, o en el que usted fue salvo en una iglesia, Sí, Ministerio de Aguas Vivas en Arkansas. y usted le dio su corazón a Cristo, cuando usted salió de esa iglesia,
esa mañana, esa noche, cuando quiera que hubiera sido. Am, ¿Podía ver usted la diferencia en su vida? No tenía ninguna duda en mi corazón. El hombre que entró a No esa era el iglesia mismo que no salió, fue el ¿verdad? mismo que salió. Había algo que había sucedido que no podía describirle a alguien. Yo sabía saliendo de ahí que era diferente y el que hizo la diferencia fue Jesucristo. Y llamé a mi madre enseguida y le dije, yo no sé cómo explicártelo. Yo acepté a Jesucristo y no soy lo mismo. Yo entré a la cafetería en ese día. Estaba en Elkins, West Virginia, en la Universidad de Elkins. Entré a la cafetería ese día, tenían almuerzo y habían personas en esa cafetería que tenía diferencias con ellos, personas que antes de esa mañana no les caía bien, yo no les caía bien a ellos, no nos llevábamos, pero había un amor en mi corazón. Esta fue una de las cosas grandes que me mostró que yo era tan distinto que el hombre que se levantó en esa mañana. Había un amor en mi corazón para personas que antes eran mis enemigos y era una creación nueva, no había ninguna duda. ¿Usted le dijo a la gente que le había dado su corazón a Cristo? Sí, se burlaban de mí, Sí. pero le dije de todas maneras. Sí, pero definitivamente compartí mi testimonio. Pero una de las cosas para mis amigos, no solamente escucharon cosas que yo tenía que decir, sino que miraron una vida transformada. Dejaron de a preguntarme que vaya a las Sí, cantinas así es, o a sí. tomar con ellos. No me preguntaban más porque era una persona totalmente diferente. No podían reconocer el hombre que estaban viendo porque no era la misma persona que era antes de mi conversión. ¿Alguna persona le preguntó al respecto? Sí, habían personas que no. Mis amigos en la universidad estaban listos para graduarse, estaban listos para seguir adelante con su vida, no les importaba lo que estaba sucediendo en mi vida. Pero cuando yo me mudé de regreso a West Virginia, yo trabajaba, trabajé con unos muchachos que los entrenaban en béisbol y de la manera que mi vida era programada, voy a decirlo de esta manera. Había un hombre, todo el verano nosotros, yo trabajaba en un dealer de carros usados y íbamos a una ciudad y poníamos una carpa y poníamos bastantes carros para hacer una venta y había un hombre que trabajaba ahí todos los años y él y yo peleábamos cada vez que estábamos cerca, nos metíamos en un argumento, pero nunca fue algo Me que recuerda a mi peleábamos con amiga puños, Jerry Lee. pero eso era bien malo, pero yo creo que él se sentía lo mismo conmigo. Sí. Pero habían dos hombres que trabajaban con nosotros todos los veranos, eran jugadores del béisbol, yo los entrenaba y este hombre hizo algo, trató de, Irritarlo. sí, me criticó y empezó a gritarme y el año anterior yo empecé a gritarle, a maldecirlo y nosotros siempre terminábamos así, pero esta vez yo me di la vuelta y me alejé y varios hombres se me acercaron y me dijeron, Paris, lo que usted ha estado diciendo es cierto, usted realmente es diferente. Ahí es donde empezaron a preguntarme cosas. ¿Dijo alguna otra cosa? El hombre, no. Sí. Se dio cuenta que no me podía atacar como me atacaba antes. No, y nunca lo he vuelto a ver desde ese día, en verdad. Entonces realmente no tuvimos otro argumento. El punto es que mi vida fue transformada. Y eso es lo que llamó la atención de la gente. Podían notar de que algo realmente había tomado lugar. Mi madre estaba en una tienda y ella estaba comprando comida y había un joven que estaba entrenándole en béisbol, un jovencito, y su madre estaba en la tienda con mi madre. Y ella escuchó que yo iba a venir al instituto bíblico. Ella estaba en la tienda y esta mujer fue conocida en la comunidad, bien conocida.
La gente los ama, buena familia, pero ella lloró en esa tienda a mi madre y me dijo, necesitamos a Paris aquí por la influencia que está teniendo sobre nuestros jóvenes. Entonces, no había duda que había un cambio en mi vida y eso es lo que estaba llamándole la atención de la gente. Sí, así es. Y es muy obvio, no solamente para ellos, pero para ustedes, Sí, la para razón ti. por eso, lo que yo sé ahora es porque yo nací de nuevo. Sí, Realmente nací de nuevo y lo que sucedió es que el poder del pecado había sido roto en mi vida de la manera que podía vivir una vida que se parecía a Jesucristo. y nunca tocaste otra gota de alcohol, ¿verdad? No volví a tocar el alcohol, nunca volví a meterme tabaco en la boca. Habían cosas que ni había orado, cosas que miraba, cosas que escuchaba, actitudes que mostraba hacia la gente. No oré sobre esas cosas, pero ellos fueron diferentes también. No podía ver las mismas cosas que escuchaba, miraba o escuchaba. Yo cambié la música de country que eran de depresión, mi perro murió, el maíz se me murió, mi mujer se me fue, se me punchó la goma esta mañana. A cantar. Esa es Sí, una una alabanza grande, maravillosa sí. canción, sí. El número uno, sí. Sí, sí, ¿por qué no? Seguimos. Bueno, la miseria le gusta compañía, ¿verdad? Pero cambié ese tipo de música para nacer de nuevo. Realmente ha habido un Un cambio en cambio mí, en nacido mí. de nuevo, así como dijo Jesús. Nacido otra vez, todo por el Sí, Calvario. amén. Estoy alegre que he nacido de nuevo. Así que todo cambió. Y fue por esta experiencia del cual Pablo está hablando aquí. Yo fui puesto en el cuerpo de Cristo. Yo me convertí uno en Cristo. Y eso me separó y me libertó del poder del pecado. ¿Se preguntó usted por qué no había hecho eso antes? Por supuesto, mirando mi vida, habiendo si es siendo expuesto al cristianismo, sino que al Pentecostés como un niño, y me puedo recordar experiencias poderosas en la presencia de Dios como niño, donde yo lloraba, donde yo me acercaba al altar, recordándome esos eventos en mi adolescencia. Definitivamente, habían veces que Dios había estado tratando conmigo, tratando de acercarme a Él. Sí, años desperdiciados, lo que usted canta, de eso es lo que me hizo pensar cuánto tiempo desperdicié no acercándome a Dios. Y Sí, amén, amén, por la gracia de Dios. Dave, continuemos con el principio y sigamos hasta abajo. versículo 20, Sí, versículo 20. edificado sobre el fundamento La cruz. de los apóstoles y profetas, Los apóstoles sirven como liderazgo bajo el nuevo pacto y los profetas habiendo servido en aquella capacidad bajo el antiguo. siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Demuestra la parte del fundamento que mantiene todo unido. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, en virtud de lo que Él hizo en la cruz. ¿En quién? Cristo. Bien ajustado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados, Judíos y gentiles. para morada de Dios en el Espíritu. Todo esto fue hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, quiero dejar eso, pero un momento nada más. Alguien dijo que ustedes exageran de más de la cruz. Yo no sé cómo es que eso se puede hacer si usted lo quisiera hacer. No sé cómo usted pueda hacer de más de la cruz. Ahora, le pregunto, ¿usted exagera de más del oxígeno que usted debe respirar? No lo creo. Si no tiene ese oxígeno un poco, usted rápidamente aprenderá y se dará cuenta de lo importante que es. Y yo no creo que sea posible que una persona exagere de la cruz, Jesucristo y el crucificado. Cada día, cuando yo comienzo a orar y a veces cuando yo estoy trabajando, digo, Señor, usted es
Jesucristo y el crucificado es el fundamento de todo lo que hacemos. Jesucristo y el crucificado. No yo, no alguien más, ni siquiera la iglesia, Correcto. sino Jesucristo y el crucificado. Lo que Él hizo, esa es mi salvación, mi pasado, mi presente, mi futuro, mi esperanza y mi todo. Y cuando yo lo digo y lo hago, el Espíritu Santo llega a mi corazón, a mi vida. Digo, llega, Él ya está aquí. Pero comienza a obrar en mi corazón, a favor mío, para fortalecerme en lo que necesito. El Espíritu Santo no obrará fuera de esos parámetros. Ahora quiero volverlo a decir porque creo que es extremadamente importante. Ustedes no. Ustedes quieren que el Espíritu Santo les ayude. Él es Dios y puede hacer cualquier cosa. Cosas con nosotros que sean imposibles para nosotros no son nada para Él. Pero Él trabaja de una manera, y eso es dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz, el precio que Él pagó, la gran obra que Él logró en la cruz. Él expió todo pecado y le damos a Él la gloria. Y cuando digo que mi fe está edificada en Jesucristo y el crucificado, le doy a Él la gloria. Le agradezco por lo que Él ha hecho por mí. No estuviera aquí el día de hoy si no hubiera sido por eso. Alabado Dios. Y usted quiere al Espíritu Santo que les ayude. Él es Dios. Él quiere ayudarlos. Pero desafortunadamente hemos hecho otras cosas. ¿Qué palabra estoy buscando? Objeto. El objeto de nuestra fe. Hemos hecho otras cosas y el Espíritu Santo no puede tolerar eso. Él no puede soportarlo. Entiendan, Jesucristo y el crucificado es el fundamento. Así es. Y Dios va a edificar sobre el fundamento que Él puso, no va a edificar sobre... Repítalo, por favor. Dios va a edificar sobre el fundamento que Él puso, no va a edificar sobre ¿Cuál el hará? fundamento que el hombre ha hecho. El fundamento hecho por los profetas. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes buscan la escritura porque en ellos piensan que tienen vida, pero ellos testifican de mí. Que todo el libro es la historia de nuestra redención. La redención es porque su Hijo vino a dar su vida por nosotros. Y también rezando, edificando sobre otro hombre, hablando de Pedro. 2 veces en Salmos 118 y Isaías 28, Dios se refiere a la piedra del ángulo que va a ser rechazada. Pedro no fue rechazado por predicar Pedro, sino que porque rechazaron a Cristo y los discípulos después de eso lo rechazaron por su fe en Él. Hay una diferencia y la principal piedra del ángulo claramente es Él y el Espíritu Santo, como usted dijo, va a edificar sobre Él apuesto anterior en ningún otro hombre, en ningún otro fundamento. Es un buen pensamiento lo que usted dijo, hermano Swagger, y lo que Sean está diciendo. Dios es el que está edificando. En el versículo 22, en el cual vosotros también sois juntamente edificados. En el griego es un activo indicativo presente. Significa que es pasivo, es en lo que me estoy enfocando aquí. Pasivo significa que yo no soy el que está edificando. Yo no soy el que está tratando de crear el fundamento. No soy el que está creando los materiales. Él dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Yo soy el material. Eso es lo que yo soy. Si estoy edificando una casa, un ladrillo no puede discutir conmigo. Bueno, yo no quiero ir en ese lugar. Yo solo pongo el ladrillo y se queda donde debe estar. Nosotros somos los ladrillos, el material que Dios ha escogido para edificar su iglesia. Así es. Y no tenemos el derecho de decidir qué doctrinas son buenas o malas, qué doctrinas son correctas o incorrectas. La Escritura nos lo dice y la Escritura es clara como el día. Es Cristo sobre quien edifico y toda doctrina está edificada en Él. Así que no tenemos que discutir sobre qué doctrina es buena, falsa o mala. Solo tenemos que tomar la palabra de Dios y decidir a través de ella qué es lo que Dios ha escogido. Y yo estoy rindiéndome a eso
y estoy siendo edificado todo y cada día hasta a este reino de Dios. Por la gracia de Dios. Así, en- en- ese es el tribunal de Cristo. Primera De de eso se Corintios trata, 3. cómo edificamos sobre el fundamento. Así es, y creo que Primera de Corintios realmente nos ayuda a entender lo que se está diciendo aquí en Efesios. Realmente estamos tratando con el concepto de división. ¿Cómo nos aseguramos de que, y miren lo que pasa, tenemos un propósito como iglesia de llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, y ese es nuestro propósito, por eso es que existimos, por eso estamos aquí, para edificar espiritualmente hablando el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, traer a la gente al cuerpo de Cristo y discipularlos y permanecer en el cuerpo de Cristo. Ahora, la división divide y debilita nuestra función y nuestra habilidad de llevarlo a cabo. Si judío y gentil continúan discutiendo en Efesios sobre si la pared intermedia de división ha sido derrumbada o no, no van a llevar a cabo el propósito de Dios de edificar el reino de Dios. Y una vez más, estoy viendo Primera de Corintios. Pablo trató con eso y dice, en el versículo 10 de Primera de Corintios, dice, os ruego por el nombre del Señor Jesucristo que todos hablen lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego dice en el versículo 18, porque la predicación o la palabra, así es como vamos a encontrar la unidad. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 23 dice, pero predicamos nosotros a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados es poder de Dios. Solamente se puede tener unidad en la cruz. Si uno Así trata de es. tener unidad fuera de la cruz, terminará en un lío. Y Y el día de hoy es un lío la situación. Hoy las iglesias están discutiendo por esto y por aquello y por esto y por aquello. Y yo creo que lo que está sucediendo a través de este ministerio es hablar con una denominación tras otra denominación, una iglesia tras otra Así es. iglesia, una comunidad cristiana con otra, y les estamos diciendo que regresen todos a la simplicidad de Jesucristo y el crucificado. Quiero que tengan una mente, un juicio, quiero que hablemos toda una cosa, y eso es Cristo y el crucificado. Si la iglesia va a lograr lo que debe lograr en los últimos días, y yo sé que se ha dicho una y otra vez que Dios va a traer una gran cosecha en los últimos días, para poder llegar a tener el poder necesario, para poder salir a esta cosecha y traerla, primero la iglesia debe ser arreglada, primero la iglesia debe ser sanada de nuestras divisiones y nuestras desunidades, y eso solamente se logrará a través de la cruz de Jesucristo. Solamente, no solo es una medida temporal, eso es la solución, es el único la camino única y manera. manera. Sí, 3 veces en estos versículos habla de Cristo, que se está refiriendo a Cristo y el crucificado. Versículo 18 dice, porque es a través de Él. Versículo 21, en quien. Versículo 22, en el cual. Todo se está refiriendo a Cristo y el crucificado. amén, amén, así es. Bueno, continuemos con el primer versículo. ¿Alguien más tiene algo que decir? Puedo decir esto usando la analogía. Siento que el Señor está haciendo hoy es a través del mensaje de la cruz y se ha declarado, el Señor está preparando a su iglesia para la venida del Señor Jesucristo, así como el mundo, Israel se está preparando por la revelación del anticristo, la iglesia se está preparando para la Bien venida del dicho, Señor Jesucristo. excelente, sí. El Señor está ordenando su casa Amén, así es. y como estamos refiriendo a la alabanza, pero es una iglesia Sin gloriosa, mancha y arruga. lavado en la sangre del Cordero. Amén. Está trayendo la casa de Dios que Él ha edificado, está ordenándolo porque va a regresar pronto. Puedo ver a los hermanos subiendo por las luces, vestidos en lino fino y blanco. Lino fino y blanco. Está bien la letra, ¿verdad? Puro Un poco y se parece, blanco. pero no, pura y blanca, sí. Es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, lavada en la sangre del Cordero. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, lavada en la Amén. sangre del Cordero. Alabado Dios. Bueno, adelante, por favor. Hermano Swagger, antes de continuar, usted
tuvo un sueño que yo he escuchado muchas veces, un sueño, una visión donde usted vio campos de Sí, esa fue algodón una visión, sí. blancos, listos para la cosecha, pero había una tormenta que Que se venía aproximaba, sí. y Dios le dijo que iba a detener la tormenta. Salía del oriente y esa es la gran tribulación. Así es. Y usted dijo que Dios estaba deteniendo la tormenta para Dar a darnos la tiempo, cosecha su tiempo. para poder cosechar la cosecha. Y Jesús dijo algo muy similar a sus discípulos. Miren los campos que están blancos, están listos para la cosecha, pero son pocos los obreros. Oren que yo, el Señor de la mies, envíe más obreros para recoger la cosecha. Y hay una alabanza que el señor Ted cantó aquí hace mucho tiempo atrás. Falleció ahora, mi casa está llena, pero mis campos están vacíos. ¿Quién va a ir a trabajar para mí? Hay muchas personas que están en la casa de Dios, que lo han aceptado, pero no quieren ser obreros. Dios Sí. solo va a detener la tormenta por cierto tiempo. Así es. El tiempo se está acabando, y necesitamos más obreros para la mies. Yo no sé Amén. qué decir, no sé qué hacer. Predica Sí, el mensaje de la cruz. eso Es para aquellos que se pierden, es locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios y nos da el poder para hablar o Amén, predicar. así es. La unción del Espíritu Santo sobre el Espíritu del Así Señor es. que está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para darle visión a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Eso cubre todo. Y Sí. eso es lo que Jesús dijo de sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Alabado Dios. Es la única respuesta para la humanidad. No hay Correcto. ninguna otra, damas y caballeros. Muy bien. ¿Alguien más sobre el capítulo 2 o qué Se nos pasa? acabó el tiempo. Ya no más sobre el capítulo 2 entonces. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.